En esta noche hay una palabra muy hermosa que el Señor me ha puesto para que yo la pueda transmitir. Es una palabra en la cual muchos de nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo está mi confianza en Dios? ¿Cómo está hoy tu confianza en Dios? Tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Y así dice, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 6, vamos a leer. Hermosa palabra en esta noche, una palabra que llega a nuestros corazones, a nuestra vida, a través de las Escrituras. Gloria a Dios. Ahí, Padre Santo, donde están necesitados, aún aquellos que no conocen tu palabra, puedan encontrar, Señor, la frescura, la presencia del Espíritu Santo en la palabra. Te damos gracias, Señor, por esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la vida, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. No se turbe vuestro corazón. Fueron las palabras que Jesús le dijo, que habían formado esos discípulos. Estaban anunciando su muerte. Le decía, el lugar donde él iba no podían ir. Eso causó mucha tristeza, dolor, angustia, porque habían estado caminando 3 años y medio viendo los prodigios, maravillas que el Señor había hecho, y ahora le decía que lo tenía que dejar. ¿Cómo se podían encontrar ellos en ese momento? Se sentirían solos, se sentirían abandonados. Pero acá en el Juan 13, 33 dice la palabra del Señor, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, no busquéis, pero como dije a los judíos, así os digo, ahora vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús está enfrentando la traición de Judas. Se está acercando el tiempo del cumplimiento, donde me van a matar, dice, donde voy a morir, donde me van a crucificar. Ellos no podían entender de que un Dios tan poderoso, un Dios que hizo tantos milagros, podía morir. Muchas veces nosotros nos vamos a preguntar, ¿por qué murió siendo que tenía el poder para sanar, para curar, para hacer milagros? Pero debemos entender de que había un propósito en la vida de Jesucristo. Ellos creían que por el poder que él tenía era como un campeón, porque reunía todas las condiciones. Dice que Jesús lo tomaba como un profeta, como un Mesías. Él es quien nos va a redimir, decían. Él es el que nos va a sacar de la esclavitud, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, porque él hacía cosas que el ser humano no podía hacer. Pero aquí vemos que en el capítulo 33 dice, abajo dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En ese lugar está establecido, está predestinado en el cielo, trazó para que yo fuese a redimir a la humanidad. Había un propósito que tenía que hacer el Señor. Y aquí vemos que en el capítulo 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Muchas veces nosotros ponemos
como dije en el principio, ¿cómo está nuestra confianza en Dios? Ya que dice, crees en mí, crees también en Dios. Si crees en Dios, también cree en mí. A veces nosotros decimos, gracias Señor, gracias Dios. Estamos nombrando a la misma persona. Dios y Jesucristo son la misma persona. Por eso dice que Él tenía que ir a redimir la humanidad. Por eso lo tenía que abandonar. Muchos han pasado etapas de su vida con diferentes problemas y muchas veces quizás alguno habrá dicho, me tomaría un frasco de pastillas para dormirme y olvidarme de mi problema, de mi necesidad. Pero no es el problema, no es la solución de dejar pasar el problema, de meter la cabeza bajo la almohada y dejar que las cosas pasen. Dios te dio una palabra, una promesa, clama a mí, yo responderé. Hay una palabra que el Señor te dio, muchas palabras te ha dado para que tú desates bendición sobre tu vida. Y en esta noche el Señor te pregunta, ¿cómo está tu confianza en mí? ¿Cómo estás creyendo en el Señor? ¿Has puesto todo tu corazón, todo tu sentir en las cosas del Señor? Quizás te has recostado muchas veces en las cosas de la humanidad, del hombre, las cosas del mundo, y has flaqueado en las cosas de Dios. Y Dios te dice en estos momentos donde tú te tienes que apoyar firmemente en las cosas de Dios, para que Él pueda obrar en tu vida. Muchas veces vamos a encontrar como muchas veces hemos tenido, así papá, hemos tenido hijos y hemos sufrido por nuestros hijos. Cuando crecieron también sufrimos porque crecieron y quizás estábamos pensando cómo estarán, qué le harán falta. Y quizás hay una madre en esta noche que estará sufriendo porque su hijo no está en el camino del Señor y está en la droga o quizás está en malos vicios. ¿Cuántas necesidades hay en esta noche, en cada hogar, en cada vida? No hablemos de las cosas que están pasando, sino las que han pasado y las que seguirán pasando. Pero la palabra te dice, clama a mí, yo responderé. Dios permite a veces vivir esta etapa, esta angustia. Mientras estamos en esta tierra, no va a desaparecer la angustia y las necesidades. Confiamos que Dios está con nosotros, porque Él dijo que somos sus hijos, somos redimidos. Él nos compró con precio de sangre. Hoy tenemos que renovar un pacto. Y acá vemos de que ese pacto no fue en vano renovarlo. Y acá nos muestra que Él tuvo que ir a la cruz porque Judas lo traicionó. Mientras Él estaba sufriendo que el camino que tenía que recorrer, sus discípulos también estaban sufriendo. Y muchos de nosotros a veces sufrimos porque nos angustiamos por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos que están pasando necesidad, con las oraciones que mandan a pedir, y sabemos que atrás de ese pedido hay mucha tristeza, dolor y angustia, porque quizá muchos de nosotros hemos pasado por esos momentos, pero aquel que pasó sabe cómo clamar al Señor. Y yo siempre digo que cuando hay un problema no dejemos pasar el tiempo, ahí nomás tenemos que orar para que Dios empiece a obrar en esas vidas. Hay muchas cosas que tenemos que buscar en las cosas de Dios. La Biblia dice, estaré con vosotros todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo, dice el Señor que va a estar. No va a estar hoy solamente porque estás en necesidad o porque el Señor quizá cumplió tu necesidad. Él dice que va a estar hasta el fin del mundo, estará contigo. Toda esta lucha la manejamos nosotros los seres humanos. Dígame por qué. Porque nosotros a veces nos ponemos en los problemas y no buscamos las cosas de Dios. Jesús le dice a sus discípulos, vamos a ver en el capítulo 14, 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros.
Cuando él habla de la casa de mi padre, está hablando en la parte de un padre, de uno que tiene hijos, un hogar. Él está poniendo, Jesús presenta la casa del Padre como un hogar. Cuando uno habla de un hogar, habla de una intimidad, habla de un lugar de comodidad, habla de un lugar de cuando uno llega cansado de trabajar o de un trámite o de hacer alguna tarea, uno lo primero que hace, se desabrocha la ropa, se saca el calzado, se pone cómodo, agarra, pone la pava, pues se toma un mate. Hay una comodidad. Eso te está ofreciendo el Señor en este tiempo, que Él dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero Él te afirma que si no alcanzara, dice en el versículo 3, dice, y si no fuera, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se da cuenta que el Señor tiene todo preparado para nuestras vidas, pero ¿por qué nosotros tenemos que dudar? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Debemos confiar que Él tiene todo bajo control, tiene todo, pero como dice que hay muchas cosas que tenemos que soportar, que tenemos que pasar. Vemos de que si nosotros tenemos una necesidad, la que sea la más pequeña de las necesidades, uno se tiene que mover. Cuando nosotros conocemos al Señor, sabemos que nos tenemos que mover en su camino. Y nuestras necesidades son las pruebas que tenemos que pasar. Las necesidades son algo pequeño, algo cotidiano que tenemos que sortear cada día, porque Él es el que nos da la sabiduría y el entendimiento. Mire, en Lucas 11, 1 y 2, ahí nomás cerquita, si quiere yo lo busco, no se haga problema, dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Está asegurándote de que Él, Padre, está en los cielos. Él tiene el control. Él está esperando que sus hijos crean confiadamente en las palabras, en las promesas que el Señor tiene. Estaré contigo todos los días de tu vida hasta el final, hasta el fin del mundo estaré. Palabra de Dios. En estos tiempos donde tenemos que establecer la confianza que tenemos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Capítulo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Está establecido el rapto de la iglesia. Seremos arrebatados. Dios dice: estoy preparando. Esto es una garantía. Dios es la garantía. Tú tienes que estar confiado en las cosas de Dios. Pueden pasar muchas cosas en tu vida, pero si tú te afirmas a las cosas de Dios, vas a ver que mañana es un cuento lo que ha pasado. Mañana ya es otra cosa, pero hoy tenemos que pasar la prueba. Quizás tenemos prueba, tenemos lucha, tenemos dificultades, pero tenemos que confiar en el Señor. Aquel que confía en el Señor es aquel que tiene la certeza de que aquel a quien nombramos, al Dios de Dios y Señor de señores, es el que te cubre con su sangre. Aquel que fue traicionado por Judas, ese el que derramó la sangre. Y hoy podemos decir: Señor, podemos participar de la cena porque tú, Señor, te entregaste. Él podía haberse rehusado, él tenía las condiciones, pero había un propósito. Dice que él tenía que irse, el lugar establecido y estaba predestinado. El cielo trazó para que yo fuese a redimir a la humanidad. En el capítulo 14:1 dice:
no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? También creed en mí. ¿En quién estás confiando en este tiempo? ¿En quién le vas a buscar en las necesidades? ¿A quién le vas a clamar en este tiempo? Solamente hay uno solo. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios los bendiga. Hasta ahí la palabra. Que la paz del Señor los acompañe. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido que bendigas cada vida, cada corazón, cada persona que hoy está aquí y nos revela la maravillosa palabra. Yo bendigo cada persona que a través de este medio nos puede estar viendo por internet. Declaramos bendición sobre sus vidas por el poder de la palabra de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria, Dios lo bendiga. Gloria a Dios.